En vivo. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Argentina Exporta TV? También saludo a los amigos que nos están acompañando del resto de Latinoamérica de Exporta TV. Mi nombre es Jorge García. Bueno, mientras que esperamos a Marcela, que bueno, ha tenido unos inconvenientes técnicos, les quiero también desear un muy feliz año, que todas las expectativas, que todos los anhelos referentes a nuestra actividad de comercio exterior puedan verlas realizadas, y con la esperanza renovada de que todo lo que es Latinoamérica pueda arrancar definitivamente en su exportación de intercambio de bienes y servicios, al menos aquí en Latinoamérica. Ahora sí la vemos. Buenas noches, Marce. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? están? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, comenzamos con tu tema. Comenzamos. Hoy, Bueno, hoy, ¿qué dale. vamos a ver hoy? Vamos a ver un tema Hoy muy vamos a ver, importante. sí, Los pilares para una exportación. sí, es muy Comenzamos. importante destacar siempre esto, ¿no? Que, como decíamos la otra vez, tenemos que tratar de generar esa cultura de que las empresas pymes se acostumbren a internacionalizarse, ¿no? Y para ello es necesario ciertos requisitos que deben cumplir o tener en cuenta en esta consideración. Eh, a veces hay matrices de comercialización que son muy antiguas, pero yo he tomado una de esas matrices, la matriz de Kotler, ¿no? De las P, las conocidas las 4P, donde en esas cuatro patas de la mesa podemos tener el panorama general y los aspectos que debemos considerar para comenzar a exportar. Les voy a compartir pantalla para que empecemos a desarrollar este tema. ¿Cuáles son? Ahí los pueden visualizar. Gracias. Producto, precio, plaza y promoción. O sea, lo que en esa matriz Kotler hablaba sobre aspectos de comercialización interna de la microeconomía, aquí lo podemos aplicar también a la macroeconomía. Lo que sí, hay algunos factores que son controlables, obviamente, y otros que son incontrolables, ¿no? Algunos que tenemos el total dominio y otros que corresponden a políticas económicas de otros países, a distintos elementos culturales, factores sociales, ¿no? Y demás cosas que a veces pueden generar disturbios, revoluciones en otras partes que hagan que nuestra negociación se caiga, ¿no? A veces. Vamos a empezar a analizar el producto. El producto es uno de los más importantes. Y hay algunos elementos que debemos considerar, como por ejemplo la elección del producto. El primer punto es, muchas veces puedo dedicarme dentro de una misma rama industrial a distinta gama de productos. Bueno, siempre hay uno que, o por el tema de costo, o por el tema de la materia prima, voy a dominar. Generalmente se conoce como el caballito de batalla, ¿no? Aquel que salva y cubre todos los costos de los nuevos productos que uno quiere desarrollar. Elegir el producto implica, o está muy relacionado con la plaza directamente, porque sabemos que muchas veces la demanda va a exigir que yo reinvente un producto o que mejore el producto que yo fabrico, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante en la elección del producto. El segundo punto es cómo lo puedo modificar o adaptar desde el aspecto externo, por ejemplo, el etiquetado, el diseño, la marca o el packaging,
Por ejemplo, eso está relacionado con los puntos 9 y 10 que están al final, ¿no? Muchas veces hay culturas o hay países que necesitan que el producto tenga en su etiqueta, ¿no?, toda la parte nutricional, la información nutricional. Por ejemplo, las especificaciones del producto, como es el aspecto de productos textiles, ¿no? Cuando uno importa o exporta productos textiles, tiene que tener la información de la composición mayoritaria en peso, el origen de la mercadería, las etiquetas de normas de cuidado y lavado de la prenda, ¿no? Todo eso es importante analizarlo cuando uno va a exportar una prenda, por ejemplo. El cuidado y el uso, el idioma es fundamental. Muchas veces hay colores en ciertos países que son considerados como no aptos, de mala suerte, o distintos aspectos culturales que hacen que un color, cierto logo o un idioma tiene que ser específicamente diseñada las etiquetas por el país importador. Lo que se hace en esos casos es que las etiquetas se producen en el país exportador, se exportan temporalmente, se incorporan al producto y luego ya el producto sale con la etiqueta en el idioma del país original y con las normas que corresponden a ese destino, ¿no? Y el otro punto a considerar son los envases primarios y los secundarios, porque muchas veces cierta mercadería requieren de un embalaje de exportación determinado, el cual, si yo no estoy preparado, seguramente voy a tener muchas pérdidas o merma de ese producto. Muchas veces eso se logra con la experiencia propia, ¿no? En mi primera exportación tal vez llega mucha mercadería rota, tengo que generar una reposición y eso hace que yo vuelva a analizar una mejora en el envase secundario, que sería el elemento del embalaje. Hay otros elementos a considerar, los vamos a leer muy rápidamente porque son conocidos ya. El potencial de la rentabilidad, o sea, hay una mentalidad, especialmente aquí en Argentina, en donde dice que el exportador no debe recargar mucha ganancia para que un producto sea viable, o un precio no quede fuera del mercado. Y yo creo todo lo contrario. Si hay un esfuerzo en hacer llegar un producto a una plaza, si ese producto satisface los requerimientos del consumidor y de quien lo importa, también tiene que tener una considerable o una ganancia en detrimento o en favor de todo ese esfuerzo que yo estoy haciendo, ¿no? La capacidad productiva, o sea, yo no puedo utilizar, por ejemplo, el mercado interno está retraído en Argentina, entonces salgo a exportar. Y para ello salgo a pedir un crédito para comprar otra máquina y aumentar la producción. No, la capacidad productiva debe ser permanente, no temporal, porque ese tipo de exportación no me sirve. O sea, me va a sacar tal vez del agua, como dicen en la jerga, pero no me sirve porque yo debo asentar los pilares de una pyme exportadora. Porque cuando vaya a golpear las puertas en otro contexto, en otra situación, obviamente me las van a cerrar, ¿no? La capacidad de movilidad está todo relacionado con la logística interna, el almacenaje, el transporte, en entregar al cliente. Si no manejo la logística interna, difícilmente voy a poder manejar también la logística exterior. Y luego la adaptabilidad técnica, tanto en la producción del producto, del packaging, y también en las normas de calidad de un país que exija, ¿no? Ver si puedo cumplir con esas normas, estándares de producción y demás. Y la capacidad de comercialización, obviamente, habla directamente de los canales de distribución, o sea, la inversión que voy a hacer en la logística. Y en la parte de comercialización, si voy a contratar a un licenciado en comercio internacional, si voy a contratar a un agente de venta o de compra, de acuerdo a lo que yo esté dispuesto a invertir en la parte de administración y comercialización, hablando del aspecto externo, son los resultados que voy a obtener también. Bueno, aquí básicamente vimos lo que es el producto, vamos a analizar el precio. Aquí hay varias variables que tenemos que considerar, ¿no? Algunas son de carácter interno y otras son de carácter externo. Y todas estas variables también van a depender de las cantidades vendidas, de la rentabilidad, de los costos y demás.
A nivel interno, bueno, obviamente el empresario pyme ya conoce esa parte, ¿no? Sabemos que un costo de producción en el mercado interno mínimamente tiene materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta, gastos indirectos de fabricación, etc., ¿no? Y la utilidad también que debe incluir. Y a nivel externo, esa es la parte que el empresario desconoce. Y en donde los licenciados en comercio internacional o los despachantes de aduanas pueden colaborar para que no sea un precio que esté sostenido con alfileres, porque como les dije la otra vez, o sea, nosotros podemos exportar de casualidad, sí, nos llegó una demanda, armamos un packaging, nos inscribimos, exportamos y listo, pero si los costos no están bien delineados, vamos a empezar cada vez que exportemos a perder, vamos a ir perdiendo capital, perdiendo utilidad, y va a llegar un momento que ya no voy a querer exportar más porque voy a salir hecho, como dicen, ¿no? Y aquí depende de los Incoterms, porque muchas veces se considera el Incoterms como un punto de entrega de la mercadería, pero también se debe considerar como gastos o responsabilidades, y también las responsabilidades en cuanto al seguro. O sea, hay un montón de aspectos que el Incoterms cubre. Hoy no lo vamos a ver porque es muy amplio. Punto de entrega, costos, o sea, quién se hace cargo de los costos a través de ese punto, y el tema del seguro internacional de las mercaderías. Rápidamente le vamos a explicar lo que es, o cómo se conformaría básicamente un precio FOB, que es la misma estructura que debemos conocer, ¿no? Ahí vemos que en el numerador hay ciertos elementos y en el denominador hay otros. En el numerador son todos valores numéricos, o sea, valores monetarios, unidades monetarias. Y en el denominador son coeficientes. ¿Qué significa eso? Son valores de alícuotas o porcentuales. O sea, repetimos, numerador valores absolutos y denominador valores porcentuales. ¿Qué significa un valor absoluto? Un gasto X en unidades monetarias. Vamos a ver el costo de producción. Recién estuvimos hablando del costo de producción, ¿no? El primer ítem del numerador. Fíjense o noten que van todos sumando. Y en el denominador, lo que antecede no es una i, es un 1, un número. Sabemos que ese 1 representa la totalidad, el 100% de algo. Y el resto está restando. Lo que voy a obtener un coeficiente que va a restar a su vez del numerador. Vamos a analizar el costo de producción, dijimos, mano de obra, materia prima, mano de obra directa, indirecta, gastos indirectos de fabricación. Luego tenemos los costos de comercialización y administración. Bueno, ahí tenemos lo que es la investigación, desarrollo, comunicación, promoción, venta, logística de entrega de productos, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? También tenemos el costo financiero. ¿Qué es un costo financiero? Es aquel costo que la empresa debe pagar por sacar, por ejemplo, un préstamo o un crédito, para comprar una máquina, para comprar materia prima, para pagarle a los empleados, las horas extras de los empleados, ¿no? Para producir esa mercadería para exportar. Y por último, el último ítem, sumando del numerador, es el costo de exportación directa. Bueno, aquí vemos que dentro de los costos de exportación, ya hablando en términos de comercio internacional, tenemos toda la secuencia, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un Incoterms FOB. Toda la secuencia de gastos que tengo desde que sale de la fábrica hasta que sube sobre el medio de transporte o sobre el buque. Entonces, en esa línea imaginaria tenemos un montón de costos. Por ejemplo, el embalaje para exportación, los gastos para obtener la documentación para exportación, certificado de origen, aranceles de distintos organismos, los gastos aduaneros, almacenaje, el transporte interno por llevarlo al puerto, por ejemplo. Esos son gastos directos de exportación. Vamos al denominador. Restando al 1, entre paréntesis, tenemos los costos de exportación indirectos. O sea que los costos de exportación indirectos son todos aquellos honorarios de aquellos agentes que intervienen en la negociación.
llámese despachante de aduana, llámese agente de compra, agente de venta, llámese licenciado en comercio internacional. O sea, costos ajenos a lo que es el producto y su distribución, y está referido a los agentes que intervienen en esa negociación. Bueno, el CCI, los costos de comercialización internacional, bueno, ahí está mencionado, por ejemplo, la comisión del representante en el exterior, expresada en un porcentaje sobre el precio FOB. Y la utilidad, que obviamente es la ganancia, si la utilidad está fijada en unidades monetarias, va a ir sumando en el numerador con las unidades monetarias. En cambio, si la utilidad, si mi ganancia es un porcentaje sobre el valor FOB, por ejemplo, va a ir en el denominador. También va a ir restando los derechos de exportación, que sabemos que en Argentina muchos de los productos aún los tienen, y los reintegros, que en este caso van sumando porque van separándose de todo el bloque anterior, ¿no? O sea, lo que suma está antecedido por un signo menos, menos y más, en una ecuación aritmética sería menos. Ese reintegro sale de la estructura de costos porque es un beneficio a la exportación, o sea, algo que el Estado me va a devolver. Básicamente, esta es una fórmula de las más comunes para calcular el valor FOB. Bueno, aquí vamos a ver rápidamente algunos incentivos a la exportación. No sé, Marce, si tenés alguna duda o querés preguntar algo. Hasta ahora. Sí, quería volver a la Filipina anterior, si se puede, para repasar un poquito la anterior, porque nosotros estamos acostumbrados, pero la gente que lo ve por primera vez por ahí es como que queda algunas cosas. Entonces, repasando el denominador, o sea, la parte de abajo, vemos que eso no es una I, es un número 1, es una Número unidad. 1. Exactamente, o sea, 1 menos la suma de, que sería CEI, que es costos de exportación indirectos. ¿Qué abarcan los costos de exportación indirectos? Si podés volver a repetir. Y serían todos los honorarios de los agentes que intervienen en una negociación internacional. Despachante de Bueno, aduana, agente de compra, agente de venta, licenciado en comercio internacional. ¿qué es lo que se quieren evitar? Porque bueno, hay cosas que, como la cultura exportadora, hay que fomentar. Que hay algunos errores que generalmente las pymes piensan, o el empresario en general piensa que, bueno, que tener un licenciado en comercio internacional, si es un extra costo, o algo menor, como un agente de venta que puede ser o no profesional, o de compra, también genera un extra costo, y prefiere no ponerlo y perderse por ahí una venta, porque realmente si está contratando un profesional, está perdiendo una venta, porque cuando nosotros en inmobiliaria contratamos, nos parece re común ahora contratar una inmobiliaria o un agente independiente de inmobiliario, un broker inmobiliario lo parece re normal, y sin Y embargo sí, lo contratamos como si nada, pero si queremos un broker en comercio internacional, ya no, es un gasto. Entonces yo creo que hay que fomentar una cultura exportadora, saber que en realidad lo que parece un gasto puede terminar siendo a corto plazo, ni siquiera a largo plazo, a corto plazo, un beneficio. Ese era uno de los costos indirectos que realmente es para pensarlo y meditar. y bien Después lo tenemos, dijiste vos, Marcela, es un tema cultural. Pero no solo de Argentina, es un aspecto cultural de toda Latinoamérica. Vos en fijate Latinoamérica, que a mí me han cuestionado o se han caído operaciones porque la contraparte, el importador, no quería pagar una comisión ínfima. O sea, por ahorrarse eso a veces se pierde un negocio. Y vos fijate como muchos países de Europa, o de Oriente inclusive, todo lo que es la parte de Oriente Medio, muchos mercados, es todo lo contrario. O sea, si vos no tenés un distribuidor o un agente de compras o o de un ventas, no broker, entras en ese mercado. no Entonces entras. vemos que tenemos que ver eso, o sea, ver siempre las culturas más viejas, cómo comercializan los canales de distribución, y no ver el tema de que no.
muchas veces por no pagar a un auditor, como hablábamos la otra vez, muchas empresas pymes son estafadas, tanto para exportar como para importar. Diríamos que son unos costos indirectos que Correcto. conviene evaluarlos para tener una operación limpia, sin ningún problema ni piedras en el camino, ¿no? Nosotros Después, sabemos que siempre se puede negociar. O sea, el empresario pyme puede negociar, puede tratar de pelear un precio, y el profesional, si está a su alcance y a su medida, fuera de lo que son los gastos fijos, va a poder hablar y negociar. O sea, no hay que tener miedo a acercarse a un profesional, a pedir asesoramiento, ¿no? Siempre hay que tratar de hacer las cosas lo más prolijo posible, porque eso va a ser nuestra vidriera también en el exterior, ¿no? Si nos exactamente. catalogan de serio o poco serio. Vos Sí, sabés que tenés una trayectoria allá en el comercio exterior y vos has visto muchas veces operaciones que se han caído por no querer pagar una comisión, tanto de una parte como de la otra, o dividirse la comisión. Muchas veces se hace eso, ¿no? Pero ¿cuántas también, operaciones hemos perdido por no llegar a consensuar entre las partes? Ni siquiera a charlarlo, porque lo dan por hecho que no quieren hacerlo directamente de esa manera. Porque yo claro, creo son que, como te dije costos. antes, si se habla, todo se puede llegar a un consenso, ¿no? Y bueno, y ahora los incentivos a la exportación, vamos a hablar de la parte de incentivos, los reintegros. ¿Qué nos Sí, puedes contar? básicamente, lo más conocido vamos a hablar, ¿no? Igual que los 5 hectáreas, vamos a tratar los más conocidos y básicos, aunque algunos ya fueron modificados, pero para que el auditorio pueda tener un panorama así muy básico y general. No vamos a hacer una clase exclusiva de Incoterms, ¿no? Bueno, los reintegros son, hay dos elementos que hay que considerar para que una empresa pyme pueda cobrar el reintegro. Primero, deben ser de industria nacional. Y segundo, deben ser, el estado debe ser nuevo. O sea que un producto usado, si yo exporto una máquina usada, no voy a cobrar reintegro. Si yo exporto una máquina que previamente fue importada, no sé, de Italia, es made in Italia, cuando la exporte, no voy a cobrar reintegro, ¿se entiende? Hay ciertas normas de origen que establecen ciertas tolerancias, ¿no? Un 60 y un 40, por ejemplo, que un producto puede tener una materia prima extrazona importada de un 40% y un 60% de agregación nacional. Hay ciertas tolerancias, ¿no? Bueno, básicamente el reintegro es la devolución de los tributos interiores que se hubieran recibido total o parcialmente, consumido durante el proceso productivo de la mercadería. O sea, muchas veces pagamos un derecho de exportación, pero el Estado nos reintegra un porcentaje sobre esa misma base de tributación que yo pagué, también voy a cobrar el reintegro. ¿Mm? Bueno, generalmente están entre el 0 y el 6%. Vamos a pasar a la siguiente, que es el drawback. El drawback también es un incentivo que le permite a los exportadores cobrar o que se les restituya, por ejemplo, cuando importaron un insumo para ser agregado a un proceso productivo, ¿no? Entonces, se les va a restituir, por ejemplo, los derechos de importación, tasa estadística y el IVA general, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de insumos. Hay una clasificación de 4 tipos de insumos. Tenés el insumo nacional 100%, el insumo importado temporalmente, el insumo importado por el propio exportador y el insumo adquirido en plaza que ha sido importado por un tercero. De acuerdo a las características de esos insumos, es los que van a formar parte de la base de cobro reintegro o van a quedar excluidos de esa base. Y el último de ellos, todos sabemos en el mundo de las exportaciones que el IVA no debe incluirse dentro del precio de exportación. ¿Y qué hago con ese IVA cuando yo voy al mercado interno argentino y compro materia prima o compro insumos? Yo voy y tengo que pagar, me van a facturar. Me van a dar una factura A que incluye IVA. Y ese IVA no lo puedo yo transmitir al precio de exportación. Pero sí tengo una ventaja,
que los contadores pueden presentar lo que es la devolución al IVA. O sea que, obviamente, voy a tener que hacer ciertas presentaciones en AFIP, adjuntar las facturas de todos los insumos que han intervenido en ese proceso productivo, va a haber una inspección integral de parte de AFIP, y cuando se llegue a través de los certificados de tipificación y demás información, al IVA que pagué para adquirir ese insumo, el AFIP me lo va a devolver. Bueno, vamos rápidamente a los Incoterms. Vos sabés que se clasifican de un menor valor o responsabilidad a un mayor valor. Se clasifican o se codifican con letras. Aquel que tiene el menor grado de responsabilidad para el exportador son los del grupo E. Export o en planta. O sea que el exportador, la única obligación que tiene es entregar la mercadería embalada para exportación con toda la documentación, certificado de origen, emitida, factura E, packing list y demás, pero se la deja dentro de la fábrica del exportador. O sea que el importador va a tener que contactar a un despachante de aduana en la plaza del exportador, va a tener que hacer el traslado de la mercadería hasta el depósito fiscal en la terminal, va a tener que asumir los gastos de almacenaje, todos los gastos que incluye hasta que suba sobre el medio de transporte, va a tener que correr a cuenta del importador. Grupo E, dentro del grupo F, que es el grupo que sigue, uno de los más comunes, especialmente aquí en Sudamérica, está el FCA, que es el equivalente al FOB, pero que se utiliza para el transporte terrestre, incluso el transporte aéreo, ¿no? Free Carrier. Franco al costado del buque o Free Alongside Ship, como el nombre lo dice, el exportador se hace responsable de los gastos hasta que la mercadería es puesta al costado del buque. O sea, no incluye gastos de carga, ¿no? Los gastos de carga los deberá pagar en destino el importador. Bueno, el franco a bordo, que se utiliza generalmente en el medio acuático, es uno de los más utilizados en el comercio internacional. Después viene el grupo C. Ahí seguimos extendiendo las obligaciones, las responsabilidades y el punto de entrega. El grupo C tenemos el primero de ellos, Cost and Freight, que es para el acuático, que sería costo y flete. El exportador debe prepagar el flete. Costo de seguro y flete, también en el acuático. El exportador debe prepagar el seguro internacional en las mercaderías. Y después su equivalente en aéreo y terrestre es CPT, Carriage to Pay, que sería el equivalente al costo y flete, y CIP, que sería el equivalente al CIF, pero hablando en términos de aéreo y terrestre. Después vienen los del grupo D. Bueno, como les dije, ¿no? Estos son los de mayor responsabilidad de parte del exportador. Bueno, algunos de aquí están desactualizados de acuerdo a las últimas modificaciones de Incoterms, pero es, como les dije, simplemente a título informativo. Este tipo de Incoterms se utiliza, por ejemplo, el DAF es terrestre. Es entrega en un punto en frontera. Yo se lo entrego en un depósito en frontera. Entregado sobre buque es DES, entregado en muelle, Delivery Ex-Quay, entregado derechos no pagados, o sea, cubre todos los gastos menos los derechos de importación, entregado derechos pagados, o sea que el exportador se hace cargo de todo, incluso de los derechos que pagaría el importador en el país de destino. Estas cláusulas son más difíciles de encontrar en el cotidiano uso en el comercio internacional y generalmente se utilizan para lo que es la venta de planta llave en mano, generalmente, ¿no? Donde el exportador se debe asegurar que toda la planta que se va a instalar en el país de destino llegue en perfectas condiciones y que él tenga el control estricto en cada etapa. Bueno, aquí vemos la secuencia logística, donde vemos los puntos de obligación de entrega, ¿no? El Exxon en la fábrica del exportador, sobre camión en un depósito, FAS al costado del buque, FOB sobre el buque, y después trasladamos al país de destino
los gastos prepagos en las cláusulas del grupo F y en el grupo D. Bueno, rubros a considerar dentro de los costos fijos de exportación, o sea, vimos que yo no saco los costos de la galera para llevarlos a esa fórmula que recién veíamos. Obviamente, toda esa información la voy a tener pasada en limpio en un Excel donde va a estar agrupado de acuerdo a los ítems. Por ejemplo, costo de producción, costo de administración y comercialización, costos financieros, costos indirectos, costos directos de exportación y demás. Una vez que yo tengo ordenado todo en ese cuadro, lo vuelco obviamente a esta fórmula para obtener el valor FOB total. Algunos de los conceptos más comunes que entrarían dentro de los costos fijos de exportación son el packaging y embalaje de exportación, los rotulados, flete interno desde la planta hasta el depósito fiscal o terminal, gastos de ingreso en depósito fiscal. Ustedes saben que cuando una mercadería ingresa a una terminal o un fiscal debe pagar unos gastos. Los derechos de exportación, si los tuvieres, los costos de los aranceles por emisión del certificado de origen o aranceles de organismo interviniente, gastos operativos y aduaneros y despachantes de aduana. Vamos a la plaza. Aquí vamos a estudiar un poquito el aspecto macroeconómico y los factores que intervendrían dentro del aspecto macroeconómico. Son los factores que a veces son considerables, siempre son incontrolables, perdón, pero que son fundamentales para que una operación sea, digamos, válida y garantizada, ¿no? Por ejemplo, la tasa de desempleo de un país de destino, la estabilidad en cuanto a la inflación de los precios, el tipo de cambio, cómo fluctúa, ¿no? Por ejemplo, el euro con respecto al dólar o la libra esterlina con respecto al dólar son los aspectos que siempre se analizan. Aquí, en una época gris de Argentina, se cobraba un extra costo, un extra arancel que se llamaba factor de convergencia, y surgía precisamente de dividir esa libra esterlina por el dólar. Ese coeficiente era incremental, o sea que se multiplicaba por la base imponible y generaba otro nuevo impuesto que supuestamente estaba destinado a frenar un poco la carrera inflacionaria. El gasto público, que aumenta a través del Estado, y los tipos de interés. Después tenemos factores institucionales, ¿no? Que son toda la norma de leyes o conjuntos y reglamentos que rigen una sociedad que muchas veces en un aspecto de comercio internacional pueden ser barreras arancelarias o pararancelarias incluso, ¿no? Factores ecológicos, sabemos que tenemos toda esa movida de onda verde o de marketing verde, donde se van a exigir ciertas condiciones que cumpla ese producto para no violar aspectos de la ecología, por ejemplo. Los factores climatológicos generalmente están más asociados al agro, ¿no? Por ejemplo, si yo exporto una semilla de laboratorio donde aumenta el rinde en la producción, voy a tener que hacer previamente un análisis, un estudio topográfico del suelo para ver si en ese suelo arenoso o arcilloso mi semilla experimental puede llegar a ser productiva, ¿no? Factores sociodemográficos, bueno, en el país siempre de destino, ¿no? Del destino de mis mercaderías. Tengo que analizar el índice de natalidad para ver los grupos etarios de consumo, el envejecimiento de la población, la evolución de la condición de vida colectiva, el nivel de renta, la evolución de la estructura socioprofesional. Los factores tecnológicos están relacionados con una investigación en el aspecto de marketing, ¿no? Innovaciones que pueden estar surgiendo y que pueden ser futuras competencias sobre el producto. En cuanto a tecnología, en la producción no hablamos. Y los factores culturales es los que hablamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, que Bolivia tiene una relación sociocultural más arraigada con Argentina que con otros países, incluso limítrofes, ¿no? A la hora de comprar un producto. Bueno, aquí debemos analizar qué otros elementos a favor tiene un exportador a la hora de negociar. Bueno, el otro día anticipamos un poquito, de acuerdo a la región o el bloque, los acuerdos de alcances de complementación económica pueden ser
bajo el sistema generalizado de preferencia, ¿no? De nación más favorecida, de un país en vía de desarrollo por comprar un país desarrollado por comprar sobre un país subdesarrollado obtiene un beneficio sobre los impuestos o derechos de importación, o los que están normados bajo el acuerdo de la LADI, ¿no? Que hablamos la otra vez un poquito de los acuerdos de alcance de complementación económica que pueden llegar a tener un 100% de desgravación en los derechos de importación. Casi todos los países de Latinoamérica tienen firmados acuerdos. Eso es importante saberlo antes de ir a negociar. Bueno, y la promoción, vamos a avanzar muy rápidamente, pues ya se nos termina el tiempo. Las promociones son lo que ya hablamos un poquito siempre, ¿no? La negociación cara a cara a través de ferias, exposiciones, digamos, departamentos de agregaduría comercial en las embajadas argentinas en el exterior y demás, ¿no? Son distintos instrumentos sobre los cuales se puede crecer. Las misiones comerciales generalmente están organizadas por el Estado, pero también hay mixtas, ¿no? Pública y privada, una combinación. Tenemos las ferias internacionales, que ya sabemos de qué se trata un poquito. Generalmente pueden ser ferias internacionales que se lleven a cabo en el país el productor o en el exterior. O sea que yo puedo promocionar mi producto aquí, en una feria internacional en Argentina, donde vienen convocados compradores de distintos países, o puedo, a la inversa, ir a exponer en el exterior a un país que seguramente va a ser el consumidor o el importador. Aquí vemos la clasificación más clásica de tipos de feria, ¿no? Según el tipo de público. Profesionales, obviamente está dirigida a una rama profesional o una actividad específica. Las abiertas al público, que son incluso las que comercializan el producto, ¿no? Generalmente en alimentos y demás, uno puede ir a visitar esa feria y comprar el producto al por menor. Y las mixtas, que es una combinación de las dos anteriores. Según el ámbito geográfico ya las mencionamos, las locales, las nacionales y las internacionales, de acuerdo al ámbito o la plaza en la que se desarrolla. Y por sectores están las sectoriales, las generales y las sectoriales o multisectoriales, ¿no? Las generales son las que hay variadas, multisectoriales, variadas líneas de industrialización o en varias ramas industriales, y las sectoriales pueden ser directamente en la industria del calzado, productos químicos y demás. Las ruedas de negocio son aquellos encuentros que se llevan a cabo dentro del marco de una feria, de un congreso o una exposición. Generalmente son o están agrupadas por rubros, ¿no? Hay ciertos anuncios donde se dice de la industria del calzado, industria del cuero, industria de productos químicos, industria del plástico, industria de la maquinaria, industria textil y demás. Se va a llevar a cabo todo en un cronograma, tal día y tal hora. Entonces uno se tiene que preacreditar, generalmente tiene que pagar esa preacreditación, y luego se hacen reuniones privadas. También, Jorge, sí, disculpa, una consulta. Ahora, con el tema de la virtualidad, empezaron a aparecer muchas ruedas de negocio, rondas de negocio. Es una oportunidad para las pymes, porque no sí, tienen que gastar, no tienen que gastar en estadía, está bien, son privadas, tienen un costo, pero y si iban presencialmente también tenía un costo. Quizás ahora es más accesible eh, por el tema de la virtualidad, o sea, no tienen que viajar, o sea, por ahí no tiene que ir toda la comitiva de la empresa, participa uno en forma virtual, y representa la empresa y bueno, es más accesible, o sea, no hay pasajes aéreos, o sea, es un ahorro, sí, no, sí, no hay y tienen estadía, garantías también, ¿no? Tienen sí, todos los garantías también gastos porque generalmente están auspiciadas por cámaras de comercio y demás, que obviamente quien se anota tiene que tener una recomendación, al igual que cuando uno se va a inscribir en una feria claro, internacional presencial, ¿no? O sea, no son exactamente, no un es lugar donde cualquier. compran y venden tipo Alibaba, donde uno se arriesga muchas veces y ingresan con el tema de la pandemia muchos estafadores, ¿no? Una feria virtual tiene sus garantías, tiene sus beneficios, pero hay ciertas culturas que
el cara a cara todavía nos animan, ¿no? a participar de esas ferias virtuales, especialmente en los Bueno, países árabes, ¿no? En esas culturas orientales donde el face to face o el estar frente a frente son fundamentales para lograr la atención del comprador. O sea, más que vender un producto es una relación sociocultural también, ¿no? nosotros pensando así en Latinoamérica, en exportar a Latinoamérica, el contacto con las cámaras de otros países de Latinoamérica, la oferta que hay de sus ruedas virtuales, es como que creció y es Sí, una oportunidad que no es para descartar, porque bueno, hay muchos costos que las pymes, si tuvieran que ser presencialmente, algunas no las pueden afrontar. sí, correcto, Digamos que es correcto. una Es una oportunidad. nueva Este, herramienta que seguramente en algunas culturas va a seguir, va, digamos, insertarse para nunca irse, ¿no? Pero bueno, obviamente siempre los negocios grandes eh, demandan una inversión en representación, en gastos, en viaje y demás, hotelería, que es fundamental, ¿no? De acuerdo a la magnitud del negocio también, quienes echarán mano de la virtualidad o no. también, también. Es una oportunidad bueno, así como nos trajo temas, complicaciones con el tema logístico y con el tema de los contenedores, la pandemia y varios inconvenientes, trajo algunas otras oportunidades que ya llegaron para quedarse. Bueno, y cuando la pandemia termine, bueno, la ilusión que tenemos todos que termine rápido, pueda quedarse ese tipo de cosas, Sí, que podamos seguir de alguna manera. Hay cosas que ya no se van a ir, ya el que la gente comprende que las empresas tienen que tener nativos digitales, incorporar a los jóvenes, las nuevas tecnologías, las TICs, las herramientas. Y bueno, hay gente que la pandemia, si bien empezó a trabajar desde la casa, también aprovechó para estudiar, capacitarse, un tema no solo en su profesión, sino también en lo que son las herramientas virtuales, que hace que la empresa también tenga eh, posicionarse en el extranjero. correcto. Sí, esta pandemia ha generado cosas positivas también en el aspecto. Lo hemos visto En cómo ha ese aspecto, crecido nada. el comercio interno y esto también se ha trasladado al comercio externo, ¿no? Tal cual, sí. Y aparte la oportunidad de que al bloquearse por distintos motivos, el transporte aéreo, distintos tipos de transporte, el transporte que es por carretera de los países limítrofes, bueno, y también toda la parte de los países del Pacífico, también es como que se empezó a ver toda una unión, nuevas formas de concretar negocios, en los cuales se está haciendo nuevas leyes para que pueda tener la circulación de productos y servicios más libremente. Sí, si bien no se han concretado, digamos, volúmenes altos en el comercio internacional durante la pandemia, yo creo que muchos aprovecharon para proyectar, para planificar, ¿no? Y eso es una etapa fundamental, lo vimos la otra vez, la planificación. Tal vez no se hayan cerrado muchos negocios, pero han quedado los contactos y yo creo que han quedado visitas pendientes, tal vez, ¿no? De futuros Tal negocios que se van cual. a cerrar. Y hablando de visitas pendientes, también es bueno recomendar que cuando se van a una feria de negocios internacional, que no se queden ya 2 días, 3 días, que se queden realmente una semana o lo más que puedan para poder visitar todos los contactos, porque hay que, si no va a ser toda una inspección cada vez que quieran Sí, ver si realmente existe la fábrica. Recorran la fábrica, vean los productos, vean la calidad, porque en el comercio internacional lo importante es la calidad, ante todo calidad.
porque después no te compran más. Esa es una cosa que tienen que grabarse a fuego, que ante todo calidad en el comercio internacional. Y en las ferias la oportunidad para ver los productos, para ver la producción, para conocer quién va a ser nuestro socio comercial en la otra plaza. O sea, no es voy a la rueda, tomo la avión y me voy. No, es voy Sí, a la rueda, me quedo. depende el producto, también la plaza a la que va destinada y el canal de distribución que utilizás. Por ejemplo, si yo quiero vender vinos a una boutique en Europa, voy a tener que la bodega seleccionar mis mejores vinos. En cambio, si tengo que vender a una distribuidora supermercadista en Centroamérica, tal vez sea el vino un poco más económico y a granel. Entonces, a veces hay que analizar un poquito la plaza, el canal de distribución y en base a eso elegir el producto, como decíamos al principio, ¿no? La calidad y también conocer a la contraparte, la otra plaza, a ver qué nos ofrece, porque a lo mejor también nuestro socio comercial tenemos que conocerlo un poco más. Nosotros los latinoamericanos somos mucho más de una relación de confianza, distinto de lo que es en otros países de Europa, que bueno, que se basan, nosotros tomamos decisiones también de la cultura latinoamericana, es un poco en ese sentido diferente, ¿no es así? Sí. Eso Bueno, también. Bueno, vamos te ya un dejamos poquito terminar, cerramos. terminando. Vamos al tema de los consorcios de exportación o grupos exportadores. Aquí también tenemos un problema cultural, Marce, que muchas veces el empresario, no solo argentino, sino de Latinoamérica, sabemos que su proceso decisorio está ahí, centrado en él, no, le cuesta delegar. Y eso es uno de los problemas que hace que fracase, ¿no? En todo lo que es la asociatividad. Y muchas veces el empresario cree que se debe unir con productores que fabrican el mismo producto, y no es así. Si uno fabrica zapatos, se puede unir con el que fabrique caja para los zapatos, se puede unir con el que hace el servicio logístico hasta la terminal, se puede unir con una agencia que haga el transporte internacional, se puede unir con una agencia que haga el packaging de exportación. O sea, la asociatividad no debe estar centrada en un solo producto. Pueden ser productos sucedáceos o alternativos. Y esa es la visión que debemos tener, ¿no? O sea, cómo abaratar costos y beneficiarnos todos en grupo. Productos Pero siempre, complementarios. claro, pero siempre va a surgir el problema habitual, ¿no? Que tal vez uno sea el declarante ante la aduana como exportador, los otros solo sean productores, entonces los gastos que tiene el exportador van a ser mayor a los que tienen los productores y la distribución de utilidad va a ser diferente y cada uno de su parte va a tener la verdad y va a querer reclamar partes iguales. Y ahí es donde genera la aspereza o la rotura de un consorcio de exportación, ¿no? O sea, lleva años generarlo, pero lleva días deshacerlo, ¿se entiende? Lo que podemos lograr básicamente con un consorcio de exportación es llegar a mercados con volumen, a mercados demandantes, como hablamos con César previamente, ¿no? Que Argentina a veces no puede abastecer a un mercado como el de China, o mercados de la comunidad europea, ¿no? En conjunto. Entonces, tenemos que ver o visualizarnos en eso. Queremos llegar al volumen y no tenemos la producción en nuestra pyme, nos podemos asociar, qué garantías tenemos, qué condiciones, tal vez la falta de una normativa en el país referente a los consorcios de exportación hace también que haya muchos espacios grises y eso haga también que no haya gran responsabilidad de las partes, ¿no? Si hubiera una normativa, una ley en Argentina que estableciera las pautas para la constitución de un consorcio de exportación de X duración de tiempo, yo creo que el que se embarca cumpliría al menos, o trataría de cumplir con la ley. Que sería más difícil salirse, ¿no? Bueno, y ya vamos terminando, Marce. La documentación necesaria para realizar una exportación básica, muy chica, sacando los contratos internacionales, sacando las cartas de crédito y demás. La forma más sencilla es
cotizar mediante una factura pro forma. En esa factura pro forma van a estar todas las condiciones básicas sobre el producto y las condiciones pactadas, de Incoterms, origen de la mercadería, valor unitario, calidad de la mercadería, tiempos de entrega, etc., forma de pago. Luego, cuando el importador acepta con la firma y aclaración de firma y me devuelve la proforma aceptado, ahí empiezo a mover la parte de la producción. Hasta la proforma es simplemente un trámite administrativo, ¿no? Una vez que es aceptada la proforma, se pone en movimiento, si no tengo en stock, la producción. Luego, la emisión de la documentación ya formal, que es la factura E de exportación, el packing list o detalle de contenido, el certificado de origen, bajo las normas Saladio, el sistema generalizado de preferencia, a la que corresponda, los certificados de organismo interviniente, por ejemplo, SENASA, Instituto Nacional de Vitivinicultura, INAL, ANMAT, RENARE, miles otros que, de acuerdo al producto que sean, y los documentos de transporte según la vía utilizada, una vez que está embarcada la mercadería. O sea, una vez que está embarcada la mercadería, subí a bordo, la agencia marítima o el forwarder me confirma la puesta a bordo, voy a tener que pagar los gastos y me van a liberar el documento de transporte, para que junto con toda la documentación anterior sea enviada al importador para que pueda formalizar el desaduanaje de su mercadería en destino. Bueno, y damos por finalizado aquí esta charla, Marce. La verdad que te felicito a Argentina Exporta TV, te felicito a vos, a todo lo que es la línea de Exporta TV en Latinoamérica, a César, a Oriana, y te felicito especialmente a vos por la trayectoria que tenés, por lo que has logrado con las mujeres a través de 5 redes latinoamericanas, en los distintos medios sociales, lo que las venís luchando y remando para constituir la Cámara Argentina, ¿no?, de Mujeres Exportadoras e Industriales también. Yo sé que es una idea que no surgió en los últimos años, sino que está dando vuelta en tu mente ya hace varios años. Cuando estábamos como profesores en las distintas universidades, ¿no?, con Alicia Romero, el profesor Dorrego, que son instituciones, ¿no?, en lo que es la docencia, vos ya tenías ese proyecto al poco tiempo de recibirnos. Así que es el 4º programa de Argentina Exporta TV. Mis felicitaciones no solo a vos, sino a toda la audiencia que nos está siguiendo. Mi mensaje final es: no se den por vencidos, inténtenlo, porque no es difícil exportar. Siempre tenemos que tener los medios y pedir ayuda. Solo no podemos, muchas veces, con todo. Tenemos que rodearnos de gente capacitada, gente que nos asesore, gente que nos dé garantías, tanto de un lado como de otro. Y yo creo que cada vez hay que unir más los vínculos con Latinoamérica, porque antes de ir a pagar a un país extrazona una mercadería más cara, es preferible fortalecer las industrias regionales latinoamericanas, y hablando siempre se entiende, ¿no? Si tenemos un precio mejor en extrazona, podemos hablarlo entre los países de Latinoamérica y tal vez el vendedor puede acoplarse con sus costos a un precio más accesible para el comprador. Así que bueno, Bueno, voy a Jorge, cerrar. quería agradecerte a vos, agradecer a César, agradecer a Diana, agradecer a todo el equipo de América Exporta TV, de Argentina Exporta TV, por supuesto, vos sos parte conmigo, así que, y también Javi, y todo lo que es la Cámara Argentina de Mujeres Exportadoras, las vamos a tener acá, y también las chicas de las distintas redes, están todas invitadas, son mujeres profesionales de Latinoamérica, están todas invitadas a participar, de la Red Latinoamericana de Mujeres Logísticas, de la Red Latinoamericana de Mujeres Aduaneras, y bueno, es muy emocionante escucharte, sabiendo, pero tenés una calidad humana impresionante, no solo como persona, como profesional, estos años que trabajamos juntos en distintas oficinas, en distintos trabajos, en distintas universidades, siempre, siempre todos te adoran, porque tenés una calidad humana excepcional, y como docente, por supuesto, investigador,
Yo ya no sé ni cuántos títulos tenés porque ya no los podemos contar. Y bueno, y agradecerte tus palabras, agradecer a César por todo este esfuerzo latinoamericano, Y por la convocatoria, la y bueno, audiencia también invitar a toda la es muy importante, ¿no? Aquellos que nos acompañan, nos audiencia. apoyan, sean uno que nos esté mirando, ya es suficiente motivo para que te motive y te den ganas a salir, ¿no? Y a hacer un programa. Y yo siempre digo Tal que, cual, es para ellos, con todo el cariño del mundo. Esperamos que las pymes argentinas mejoren, las pymes latinoamericanas, los profesionales, las que recién empiezan, para todos. Bueno, y yo siempre terminamos digo esto que muchas como veces no solo hay que predicar, sino que hay que actuar. Yo muchas pymes que las inscribo en sus primeras exportaciones, eh, les doy una mano también desde mi aspecto profesional, ¿no? No le bonifico el 50% de los gastos, no le cobro, por ejemplo, las presentaciones especiales del CIMI y demás, porque comprendo que los principios son difíciles porque yo me identifico con la historia de las pymes, ¿no? Yo tuve tal cual. una adolescencia donde tuve que trabajar y luchar para estudiar y llegar a ser alguien. O sea, nadie me regaló nada. Y yo creo que cuando una idea surge de un empresario pyme, eh, tal vez no logre apoyo del Estado, pero desde los privados tenemos que colaborar todos. Aunque sea con un granito de arena, ¿no? Un Yo pequeño no costo. pierdo las esperanzas de que el Estado quiera fomentar la cultura exportadora, de que las pymes tengan el apoyo, el acceso al financiamiento. Todo depende de la voluntad. Yo sigo teniendo esperanzas, apuesto a la Argentina, apuesto a Latinoamérica, apuesto a vos, apuesto a César y a todas las redes de las mujeres de Latinoamérica. Les mando un cariño enorme. ¿Y cómo terminamos esto? Aprendemos juntos Exportamos juntos y y juntos juntos somos mejores. somos mejores. Un beso. Gracias por Chau, estar chau, también. chau. Chau, chau.